Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y hoy quiero hablarte de un libro sobre cultura japonesa que si quieres su lectura te puede durar hasta un año. Allá vamos. El libro del que te quiero hablar hoy es El arte de la vida en Japón de Hiromi Sato, que en España lo edita Grijalbo. Es un libro de 2013, pero que en español se editó en 2021. Hiromi Sato es una ilustradora bastante conocida en Japón y bueno, ella escribe y ilustra este libro, que es una auténtica maravilla. El motivo por el que digo que la lectura de este libro puede durar hasta un año, de hecho en mi caso así ha sido, es porque está dividido principalmente en los 12 meses del año y en cada uno de sus apartados te va a ir contando diferentes características, festividades, recetas y demás de la cultura japonesa. Entonces, bueno, a mí me ha gustado mucho ir leyendo a finales de cada mes lo que trae el siguiente en Japón o las cosas que se celebran en Japón en ese mes del año para poder ir adaptando o poder ir, no sé, probando algunas cosas relacionadas con la cultura japonesa. Creo que este libro puede gustarte mucho si tienes interés por la cultura japonesa, ya sea porque lees libros, porque ves películas o incluso si tienes interés en viajar a Japón o has viajado a ese país y te apetece profundizar un poco más en la cultura japonesa. Creo que es muy buena opción porque es un libro que nos va a enseñar y nos va a dar claves para profundizar un poco más, como digo, en la cultura japonesa, en las tradiciones, y son cosas que, por ejemplo, cuando leemos literatura japonesa a veces se mencionan festivales y no siempre hay notas al pie de página que nos expliquen, o tradiciones, o se nombran comidas, incluso actitudes y demás, y no siempre tenemos pues un conocimiento de ello. Y no sé, supongo que depende de la persona, lo buscas en internet o pues no, porque tampoco pasa nada en la lectura, ¿no? Pero a mí, que me gusta enterarme de todo, y en concreto yo que tengo pues una gran pasión por la cultura japonesa, este libro pues me ha encantado. ¿Es cierto que conocía muchas cosas? Sí, pero la gran mayoría de ellas pues las desconocía o las conocía pues muy sutilmente, y con este libro pues he podido profundizar en ellas. Es muy guay porque, bueno, Hiromi Sato, ella pues vive en Tokio, en los alrededores, desde hace mucho tiempo, y ella se sentía en cierta manera un poco alejada de la cultura más tradicional japonesa, porque bueno, como que tenía en su cabeza la sensación de que a veces hay ciertas ceremonias o ciertas cosas que tardas un poco en hacerlas, y bueno, que en la vida actual pues no tenía lugar para, digamos, cuidar esa parte de su identidad. Y entonces, a raíz de escribir este libro que le propusieron este proyecto, ella buscó fórmulas no solo para explicar todo esto a todo el mundo, sino también como para adaptar ciertas tradiciones quizás un poco más complicadas a la vida moderna, a su vida actual. Entonces, bueno, te da muchos consejos para si tú quieres adoptar, ¿no? O intentar meter en tu vida alguna de estas costumbres, pues puedas hacerlo pues muy fácilmente o relativamente fácilmente. Si leéis literatura japonesa, hay ciertos aspectos que creo que este libro también os va a ayudar muchísimo a llegar a capas más profundas de estos libros o de las novelas que leáis. Por ejemplo, en Japón en general hay un vínculo muy profundo entre bueno, el día a día y las tradiciones con la naturaleza, ¿no? Todo se marca mucho por esas 4 estaciones que en Japón están bastante diferenciadas, o hasta ahora lo están, no sé cómo, con lo que se nos viene, que acabará ocurriendo. Bueno, las características de las 4 estaciones tienen eso, como digo, pues mucha influencia en la vida de las personas. Por ejemplo, se comen cosas muy diferentes las 4 estaciones del año porque se valora mucho, digamos, los productos de temporada y los productos de cercanía. Entonces las recetas cambian mucho de una zona a otra de Japón, pero también de un momento del año o de otro. O yo, bueno, lo he explicado algunas veces en Instagram. Muchas veces cuando leemos literatura japonesa, algo que puede llegar a chocarnos es que, bueno, cuando se nos da alguna referencia temporal, no se suele decir eran principios de marzo, ¿no? O a finales de otoño. No, normalmente lo que se hace es una referencia a la naturaleza, es decir, acababa de caer la primera nevada, estaban floreciendo los cerezos, se estaban poniendo rojos los árboles, era la luna más grande del año, ¿no? Tenemos ese tipo de referencias que a veces no entendemos del todo. O, por ejemplo, una cosa muy habitual en la literatura japonesa es que se haga referencia al Obon, porque es un momento en que la gente pues vuelve a sus casas. Yo qué sé, si viven en Tokio, por ejemplo, y proceden de las montañas o de una provincia lejana o demás, pues van hasta allí porque es un momento en el que se regresa a casa, porque esta es la festividad, digamos, donde se piensa que los espíritus de los antepasados regresan a la tierra. Es una festividad súper importante, de las más importantes del año. Digamos que todas las empresas dan vacaciones para que la gente pueda ir a sus hogares y rendir homenaje a los antepasados. Y
Bueno, que lo que digo, que son cosas que son un nombre propio a lo mejor dentro de una novela y con este libro vais a poder profundizar muchísimo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención cuando vi todas las ilustraciones en la portada, porque claro, me parecía divertido, ¿no? Como ir desentrañando, ¿no? Viendo, ay, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? Y entonces, una que me llamó mucho la atención porque yo no la conocía era estos figuritas de aquí, que vemos que son como un pepinillo o un pepino y una berenjena a la que se le han colocado patitas, ¿no? Y dice, oye, qué curioso, ¿qué es esto? Pues precisamente tiene mucha relación con la festividad del Obón que os decía, porque representan animales, ¿no? En este caso, el pepino representa un caballo, que es un animal veloz, y la berenjena representa la vaca. Y se piensa que, bueno, que los antepasados, los espíritus de los antepasados regresan a la tierra montados en un caballo que es muy rápido, ¿no? Y cuando se tienen que ir van en una vaca porque es más lento. Pero bueno, estos animales siempre les guían en su camino para que no se pierdan. Entonces, bueno, en las casas o incluso también en los locales se colocan estas verduritas a las que se les pone las patas, ¿no? Y luego, bueno, cuando finaliza la temporada del Obón, la festividad, se pueden quemar en los templos un poco, pues bueno, ya para terminar de despedir a los antepasados una vez que ya les hemos proporcionado ese modo, ¿no? De regresar a la tierra o luego pues al mundo de los muertos. Entonces, bueno, como veis es que está lleno de mil un detalles. Seguramente pues vais a conocer algunas cosas, no sé, como el maniquineco o por ejemplo aquí tenemos pues las figuritas del Hinamatsuri, del Festival de las Niñas, pero hechas con papiroflexia, con origami, que bueno, es una de las cosas que también te enseñan mucho en el libro. Hay muchas ideas de hacer diferentes cosas de origami relacionadas siempre con la cultura japonesa. Una cosa muy interesante que el libro te explica al principio es que, bueno, te habla de los diferentes tipos de calendarios que existen, ¿no? Está el calendario solar, que es, bueno, como el gregoriano, el que utilizamos, creo, a nivel global. Luego está, pues, un calendario lunar que se basa que va, bueno, parte como divide el año o el tiempo en meses, ¿no? Que va de una luna llena a la siguiente, que normalmente son 29 o 30 días, pero bueno, vamos, eso va creando un desfase. Y luego en Japón se creó lo que se llama un calendario lunisolar, que lo que hace realmente es incorporar cosas de ambos calendarios. Este es el que se utilizaba antaño en Japón y que también, pues eso, muchas festividades en realidad están relacionadas con ese calendario. Venía marcado realmente por el entorno, por cómo la naturaleza actuaba cuando florecían las cosas, cuando se hacía la siembra, etc. Y luego, bueno, pues es muy curioso porque, bueno, te da muchísimos detalles sobre ese tipo sobre el calendario en Japón y ya directamente cómo se divide o se dividía antaño, vamos, el calendario tan marcado por la naturaleza nos da una idea, ¿no? A la hora de entender un poco más la mentalidad del pueblo japonés. O bueno, o al menos antaño. Al final este libro a mí me ha servido mucho también, por supuesto, para leer novela contemporánea y para entender más cómo es el día a día de la vida en Japón, pero también me gusta mucho para cuando lees clásicos japoneses o novelas o obras, textos muchísimo más antiguos, como puede ser el diario de la almohada de Seisonagon. Claro, que es muy antiguo, no es que no me acuerdo de qué siglo es y que es del periodo de la era Heian. Bueno, allí, que estaban en la corte imperial, que era, bueno, pues los niños se dedicaban al día a día a, pues no sé, ¿sabes? Como a los salseos de la corte, a escribir sus poemas, a pasear, a disfrutar de la naturaleza. Bueno, ciertas cosas aquí que ayudan a entender muchísimo más textos como aquellos antiguos, ¿no? Entonces, me parece una lectura súper interesante, de verdad, si os interesa la cultura japonesa, como os digo. Luego, bueno, como os contaba, el libro se divide por los diferentes meses. Este, por ejemplo, sería el de enero. Entonces siempre viene como una portada con una pequeña explicación del año y luego ya entramos en las diferentes cosas que nos quiere contar de ese mes. Normalmente nos va a hablar de los productos de temporada, nos va a dar algunas recetas y luego también vamos a ir hablando de las diferentes festividades o las diferentes costumbres. Entonces, por ejemplo, en enero nos habla de todos los rituales que se hacen cuando comienza el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla de la primera visita al templo y el santuario y entonces es guay porque ya nos enseña también como las tradiciones que debemos cumplir, ¿no? La normativa, los protocolos cuando se visita un templo o un santuario en Japón. Y esto es muy interesante, no solo para Año Nuevo, sino si vais a Japón en cualquier momento, pues lo vais a poder hacer ya
de la mejor forma posible. Nos habla del osechi, que es como la comida del año nuevo. Por ejemplo, también nos va a hablar de los dulces a raíz de... Bueno, en Japón es muy curioso porque hay el día de todo, ¿vale? El día de la montaña, el día del mar, el día del anciano y, por supuesto, bueno, hay el día de los dulces tradicionales, que de hecho es el 16 de junio. Y luego nos habla pues de las diferentes dulces de cada estación que se come en cada momento. Entonces, bueno, pues es muy curioso, ¿no? Porque también le pones, no sé, imagen a diferentes cosas que has podido leer. Por ejemplo, creo que era En la casa del álamo, si no me equivoco, que es una novela muy bonita de Kazumi Yumoto. Se comen unos tipos de mochis y, bueno, pues aquí te ves cuáles son. Entonces, bueno, claro, es que las novelas japonesas no vemos, ¿no? Solo estás leyendo y poderle poner imagen en tu cabeza a todo ello, pues creo que realmente es muy guay, o bueno, yo lo he disfrutado mucho. También, como os decía, nos va a hablar mucho de los diferentes festivales, no solo de las grandes festividades como puede ser el Tanabata, que es el Festival de las Estrellas, que también se celebra muy parecido en China, pero bueno, también festivales o festividades mucho menos conocidas en el exterior y que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo conocer porque, bueno, al final es que cuando te interesa una cultura diferente quieres aprenderlo todo de ellas, digamos, ¿no? Luego, por ejemplo, en la parte del verano nos hablan bastante de la cigarra o de las chicharras, ¿no? Que hacen ese sonido tan característico del verano en Japón y que tiene pues presencia en muchísimos libros, ¿no? Se me viene a la cabeza, por supuesto, La cigarra del octavo día, ¿no? Aunque no tiene nada que ver, digamos, la novela con lo que son las cigarras, sí que va a haber una metáfora muy importante dentro que hace referencia, ¿no? A la vida de las cigarras. O, por ejemplo, en el relato de agujeros de Hiroko Yamada, también que se ambienta en el verano, ¿no? Un verano así como muy, muy caluroso, el sonido de las cigarras. Yo tenía la sensación todo el rato de que acompañaba el relato. Y bueno, como que realmente este libro nos hace entender tantos y tantos detalles. Nos vais a poder cocinar un montón de cosas. Yo es que soy muy mala cocinando, entonces realmente no hago las recetas, pero me recreo bastante mirándolas, porque bueno, es que es un libro que está absolutamente, bueno, es un libro ilustrado, ¿no? Y ya sé, la autora es ilustradora, bueno, también habla muchísimo de las flores y bueno, y toda la naturaleza, pero por ejemplo, todas las diferentes simbologías que tienen las flores asociadas, que eso es algo muy importante. Por ejemplo, tenéis ganas de empezar con la literatura japonesa, una muy buena puerta es Aki Shimazaki. En uno de sus 500 de libros, los títulos de los relatos de las novelas que lo conforman son flores, y entonces, por ejemplo, uno muy famoso es Hozuki, la librería de Mitsuko. Hozuki es una flor, pero por ejemplo el siguiente que va a salir, si no me equivoco, se llama Azami, que es otra flor, y todo esto siempre tiene una simbología detrás que a veces nos es complicado realmente entender si no nos ponemos a investigar, ¿no? O sea, realmente, como veis, el libro está marcado con 1000 posits porque, bueno, es que he encontrado 1000 curiosidades. He ido anotando cosas cuando los leía, decir, mira, es que esto es de tal novela, esto lo quiero investigar más, esto menos. También, bueno, pues las diferentes comidas es algo muy importante, como os decía antes. En fin, no me quiero enrollar más porque, bueno, me apetece que esto sea un libro corto dedicado a un libro, pero bueno, espero que si no lo conocíais os llamará la atención si os interesa la literatura japonesa, la cultura japonesa, Japón en general. Este libro es lo más, es súper divertido, súper ameno de leer, nada exigente, no necesitáis saber nada de Japón para disfrutarlo. Mi consejo, si os apetece, sería que lo vayáis leyendo cada mes y así también, si queréis, ¿no? Podéis un poco comparar cómo es vuestra vida, cuáles son las costumbres en vuestro país y compararlas con las que se dan en Japón en ese momento del año. Por ejemplo, yo que sé, claro, al menos aquí en España estamos en el mismo hemisferio que en Japón, pero por ejemplo, países de América del Sur que ya están en otro hemisferio, pues estar leyendo pues el calor asfixiante y todas las cosas refrescantes que se hacen en Japón en agosto y en julio, en comparación con lo que está pasando en tu país, ¿no? Que estás allí con el abrigo puesto. Entonces, bueno, es que esas cosas siempre me parecen muy, muy divertidas, el poder ir comparando las culturas. Y claro, en este libro, en este caso, es tan claro porque está ordenado mes a mes que de verdad es una cosa que se disfruta muchísimo. Este libro es una joya, es un libro precioso. Si lo queréis regalar a alguien que le guste la cultura japonesa, creo que vais a acertar segurísimo. Y nada, pues eso, que espero que os haya gustado este vídeo un poquito más cortito sobre este libro, que de verdad es una pasada. Si lo habéis leído o si os hacéis con él y que os apetece comentarlo, pues me encantará hacerlo. Creo que es una opción muy buena también, ahora que se acerca el marzo asiático, si os apetece leer algo que sea de no ficción o que quizás os ayude a complementar pues vuestras otras lecturas si vais a leer algo de literatura japonesa. Pues lo dicho, este libro es muy buena opción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!